Mucha gente no continúa, pero a mí me ayudó a seguir. Hubo un tiempo dado que se las quité y dije, se acabó la fiebre. Pero mi hijo me dijo, no mamá, a mí me gusta. Y volví, la hice otra vez. Y aquí estamos. El día de hoy, gracias a Papito Dios, estamos aquí dándonos la primera vez porque es la primera vez que piso el centro de convenciones con ella. Cuando voy a eventos de carro, yo tomo como 20.000 fotos, pero también me aseguro de hablar con los dueños y la dueña porque me fascina escuchar las historias de los carros y las razones y circunstancias que resultaron en ese carro que estoy viendo frente a mí. Pero hace años que no iba, así que cuando decidí ir a Autopía 2025, pensé súper, vuelvo a tomar fotos y de una vez voy a hablar con la gente para ver qué es la que hay, quién sabe con qué me topo. Lo que yo no me esperaba era que me iba a topar con un par de historias que me pusieron a pensar mucho sobre lo difícil que es simplemente hacer lo que te gusta. Mi nombre es Jennifer Vázquez, mi Instagram sería Skysda 0.2, me conocen como la guagua con gráfica, la guagua de Pokémon. Tengo un negocio de accesorios en Atillo, se llama DTS Auto Accessory, queda en la marginal de Casa Feu, allí estamos pues a las órdenes. Dentro de la vida ordinaria empecé en un club montando mi guagua de cero y quien me ayudó a enfatizarme en esto de las gráficas fue mi niño, tengo un niño de 6 años que le gusta y es loco con Pokémon. Vio una serie y me dijo, mamá, ¿qué tal si le ponemos muñequitos al carro? De ahí yo saqué la idea y se la hice llegar a la guagua. Y de ahí comenzaron las gráficas, comenzó el Pokémon, comenzaron muchos cambios para ella. Bueno, yo lo que quiero hacer llegar es que para esto de la fiebre no solamente es una fiebre, sino hay muchas. La mía son las gráficas, otros tienen sus carros clean y lo mío se destaca en llevarle alegría a los niños porque literalmente es lo más que se para a sacarse fotos con tu carro, ¿sabes? No simplemente lo clean, sino llevar las cosas y ser alguien diferente, no lo mismo en cada evento. No solo tienes que atreverte a tomar decisiones personales, decisiones que son bien visibles. No solo tienes que atreverte a decir, me tiro, vamos a meterle con todo para ver qué es lo que sale de esto. Sino que también tienes que enfrentar el hecho de que hay gente que va a estar más pendiente a lo que tú haces en vez de enfocarse en simplemente mejorar su propia vida o tomar sus propias decisiones. Yo me la llevo, ese concepto siempre lo tengo. Quizás para muchos de su agrado, para muchos no, pero a mí me enfatiza que mi guagua pues es la alegría de los niños que ves a diario por ahí. Empecé con Olaf, que fue mi primera gráfica, de eso hice Kirby, después la tuve de Grinch, después la tuve mitad y mitad, y ahora que me quedé con Pokémon, que ya esta es como la quinta o la sexta rotulación que le hago. Tanto en el mundo de los carros como en cualquier otro ámbito, hay que tener valentía para tomar acción. Es mucho más fácil que nunca criticar por las redes y estar pendiente a los demás en vez de expresarse uno mismo de manera creativa sobre algo que te apasiona. Cuando estoy tomando fotos o tratando de capturar algo, yo no quiero hablar con las personas que se pasan criticando y mirando al otro. Yo quiero entrevistar y capturar las experiencias de las personas que están allá tirándose de pecho haciendo lo que les apasiona, tomando riesgos. Eso es lo que produce mucha inspiración y requiere mucha valentía para hacerlo. Bueno, hubieron muchas críticas, hubieron lágrimas, pero hay mucho esfuerzo porque mi guagua es rara y de ellas casi no hay. Y literal, lo que quiero llevar al punto es que no necesitas ser igual que todo el mundo, simplemente ser diferente porque es lo que te gusta. Pero a través de las críticas me ha hecho demostrar a la gente que por más que te la critiquen, como tu fuente es tu hijo, es el que no te deja caer. Y de eso trata Fueled and Driven. No solo son palabras que le aplican a un carro o a una motora, a los cuales tú le echas algún tipo de combustible y lo guías, sino que le aplica a las personas también, porque la gente también puede tener esa ambición interna que los mueve a hacer lo que les apasiona, sin importar si tienen el apoyo de los demás o no. Este ambiente es bueno, es familiar, literalmente se deben de dar la oportunidad porque no todo el tiempo es pues la crítica, sino está la crítica constructiva que te ayudan a mejorar, pero de verdad se deben de dar la tarea, es buena. Vi mucho en Autopía 2025, pero lo que me llevé fueron varias historias personales, de las cuales solo compartí una. Aprendí de muchas personas que se enfrentaron a algunos tropiezos y otras que se enfrentaron a cosas que derrumbarían a cualquiera.
y eso les pasó simplemente por compartir algo que les gusta sin hacerle daño a nadie. Pero lo más importante es que aún están aquí. Aún dicen presente sin pedir permiso ni pedir perdón. Precisamente por ser distintas han recibido crítica, pero también por ser distintas le han creado inspiración a otras personas que pensaban que no había espacio para gente como ella en el mundo de los carros. Esa dinámica también existe fuera de la fiebre, existe en todos los espacios de nuestras vidas, así que enfócate en crear, en tomar el control de lo tuyo y no en simplemente consumir ideas, opiniones o distracciones externas. Este año espero conocer más gente que está fueled and driven. Nos vemos en la calle, la cocina, el salón de clase, donde sea que hay gente atreviéndose a tomar acción por sus metas. Cuídense.